Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola Marce, de nuevo aquí en nuestro podcast con nuestra querida audiencia. Y ahora quién nos calla, un abrazo grandote para todos. Marcela Durán, Juliana Cárdenas, felices de compartir otro episodio lleno de enseñanzas, lleno de aprendizaje. Y pues hoy Marce nos va a presentar a la invitada especial que tenemos. Hola Juli, qué rico estar de nuevo por aquí. Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial, se llama Karen Arguizones. Bienvenida Karen, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, para darles un poquito de contexto, Karen de profesión es ingeniera de alimentos y adicionalmente administradora de empresas. Ella es venezolana, pero hace algunos años migró a Panamá y bueno, hoy nos viene a contar varias cosas de su historia muy interesantes. Y para no quitarle y sin más preámbulos, para que ella misma nos cuente, pues Karen, cuéntanos un poquito de ti y cómo fue tu llegada a Panamá. Sí, bueno, saludos, gracias. Yo llegué a Panamá en el año 2013, bueno, en esa migración profunda que tuvo Venezuela. Siempre me gustó Panamá, ya lo había visitado muchas veces y de verdad que se parecía mucho como que a mi gente, su cordialidad, todo era muy similar. Y de ahí nace la, la idea de irme a Panamá. Y como todo comienzo, fue todo obviamente un poquito difícil. Yo venía de ejercer mi carrera en Venezuela y bueno, allá como todo migrante nos toca hacer de todo un poquito, hasta que coincidí con una persona que me dijo, mira Karen, están buscando una ejecutiva de venta en una empresa de químicos y por mi profesión apliqué y ahí es donde comienza, vamos a decir, en el año 2014 mi trayecto profesional en Panamá, ejerciendo mi carrera nuevamente. Comencé como ejecutiva de desarrollo de ventas de productos químicos y ahí me entregaron todo lo que eran las plantas de proceso de alimentos y pude vender capacitando a las plantas de proceso de alimentos en buenas prácticas de manufactura, en culturas de reciclaje, ISO 9000, todo más o menos lo que yo venía haciendo en Venezuela, pero ya en Panamá. Ok, Karen, la razón por la que te invitamos acá es porque tú tienes dos mensajes muy importantes para darle a la gente que nos está oyendo. Uno, pues es este gran cambio de vida, ¿no? Cuando tienes que salir y no necesariamente es una salida planificada con mucho tiempo, sino que es una salida que se tiene que hacer prácticamente como de urgencia, como muchas de las personas que pues tristemente lo han tenido que hacer desde Venezuela. Y quiero que nos hables un poquito sobre eso, pero también contarle a la gente que después tú le diste un giro, parte de esa necesidad de migrar, aunque llegaste y pudiste ejercer parte de tu profesión en Panamá, llegó un momento en que le diste un giro completamente y empezaste a emprender. Entonces, yo quiero que le contemos a la gente cómo se dio ese emprendimiento y que hablemos un poco sobre la mentalidad, porque cuando alguien habla de emprender se refiere como a negocios que ya están dentro de las listas de emprendimiento, ¿verdad? La gente pone un restaurante, si la persona sabe hacer algún tipo de labor manual, empieza a hacer collares o de pronto empieza a, no sé, vender algo de ropa o de pronto las personas comienzan a emprender como en algo típico, por decirlo así, pero tú te fuiste hacia otro lado y yo quiero que tú le cuentes un poquito a la gente cómo fue ese camino en Panamá, cómo decidiste emprender y por dónde te fuiste, porque es que es un emprendimiento súper interesante, pero muy atípico. Sí, sí, efectivamente. Una vez que entro a esta empresa como ejecutiva de desarrollo de mercado, eh, lo que hice fue tener muchos clientes de estas plantas de proceso de alimentos y en la línea que yo manejaba de químicos,
me tocaba ofrecer unas enzimas digestoras para el tratamiento de las grasas. Cuando vendía estas líneas, o sea, la tenía que ofrecer, la gente me decía mucho, pero yo te puedo comprar el químico, pero ¿quién me hace el servicio? ¿Quién me hace el servicio? Quiero acotar que en Venezuela existen las trampas de grasa, pero no forma parte de una legislación, ¿ok? Únicamente las cadenas transnacionales tienen que tener esta trampa de grasa porque son auditadas por Estados Unidos, tienen que cumplir con la FDA, pero no todas las cadenas o restaurantes de Venezuela tienen trampas de grasa. Entonces, para mí era un desconocimiento y me tocó estudiar un poco qué era la trampa de grasa para yo poder ofrecer este químico. Cuando comienzo a visitar y ofrecer esta línea, mucha gente me hincapié en que quién le hacía el servicio. Y ahí es donde busco empresas que sí existían en Panamá y que son unas empresas muy grandes, pero no estaban, eran tan grandes que no podían atender a los clientes pequeños. Y yo dije, aquí hay una oportunidad y aquí hay un nicho enorme para llegar a donde el grande no llega, decía yo, porque en Panamá hay muchos cafés, muchos restaurantes, uno al lado del otro, pero obviamente estos camiones Vactor grandísimos no podían tener ingreso a estos restaurantes pequeños. Y de ahí surge la idea de crear una empresa que haga la limpieza, recolección y desinfección de trampas de grasa, pero a nivel pequeño, ¿ok? De ahí, bueno, esa vocecita que un día dije, voy a crear un manual de procedimientos y voy a ver con qué equipo que sea portátil yo puedo hacer esta recolección de trampas de grasa. De ahí surge de esa vocecita que me habló la idea de crear Grupo Trampa Clean Service, que se fundó en el año 2016 y ya, bueno, el próximo año estamos cumpliendo 11 años en el mercado de Panamá. Imagínate, pero ¿cómo fue ese proceso de decir voy a arrancar en algo? Porque tuviste que investigar qué eran las trampas de grasa Sí. y hoy es tu servicio. Entonces, eso me llama la atención porque muchas veces la gente puede tener buenas ideas, pero dice, no, de eso yo no sé. Y fíjate que tú tuviste que empezar a investigar lo que eran las trampas de grasa, aunque podías estar en el sector de químicos y todo este asunto, Sí. igual tuviste que arrancar, por decirlo de alguna forma, de cero. Cuéntame qué pasaba en tu cabeza, cómo fue ese impulso, porque yo quiero que quien nos oye y que tiene una buena idea sepa que también puede arrancar. Claro. Bueno, básicamente yo me fui a la norma y quería entender por qué en cada establecimiento, así como había que tener un aviso de operaciones, un aviso de actividad, por qué tenían que tener una trampa de grasa y cuál era el fin. A todas estas, la normativa legal de Panamá es muy antigua y era muy escueta como que la información. Sin embargo, te exigían que tuvieras una trampa de grasa por el hecho de que como Panamá es un istmo que está rodeado de agua por los dos lados, ellos querían proteger que esas grasas se fueran a los principales drenajes y alcantarillados y que, bueno, dañaran el ecosistema. Esto es una normativa legal que tenían desde que los americanos estuvieron en Panamá. De ahí de buscar tanta información, consigo un equipo que es portátil, lo traigo a Panamá y vamos a decir que es como un vacuum, ¿ok? Y le digo y le comento a mi papá que en ese momento estaba en Panamá conmigo y le digo, papá, me hace mucho ruido que ofrezco este químico, pero no hay quien lo limpie, no existen X compañía, tengo este nombre, tengo el otro nombre, pero no llegan a atender a estas personas. Entonces, a estos establecimientos traemos el equipo y comenzamos a hacer pruebas. Habían unas, no sé cómo lo conocen en Colombia, pero en Venezuela se conocen como que las calles del hambre, estos food trucks que colocan que unos venden arepa, otros venden pizza, venden hamburguesas, y empezamos a hacer la prueba en esos food trucks que obviamente tenían esas trampas de grasa. De la nada, o sea, de la noche a la mañana, empezamos con esos 8 clientes y de ahí se rueda la voz que nosotros estamos prestando ese servicio. En ese momento, Panamá
tenía solamente un botadero que era Cerro Patacón, que ahí se llevaban todas estas grasas. Y resulta que en el 2017, después de un año de estar operando, Cerro Patacón colapsa y la gente no sabía qué hacer con las grasas y se estaba viendo mucho en principales vías que esta grasa la estaban desechando. Ahí eso fue o sea, la estaban desechando directamente en los drenajes y en las tuberías. Y ese fue como que el primer golpe que yo dije, Dios mío, ¿cómo Panamá va a solamente tener un solo lugar para botar estos desechos? Y no teníamos dónde colocarlos. Entonces, ahí es donde comienza como que ese resurgir nuevamente, bueno, vamos a buscar una planta de tratamiento que sea privada, que no sea del gobierno, para nosotros hacer una alianza estratégica y comenzar a dar ese certificado de destino final de que las grasas no vayan a tener a las calles, porque ¿qué pasa? La grasa la recolectaba yo, se la llevaba, o sea, yo como dueña de restaurante, la colocaba en un cartucho, en una bolsa de basura negra. Cuando llegaba al Bactor, compactaba estas grasas, o sea, el camión de basura, compactaba estas grasas y todas las grasas caían en el mismo asfalto, en las mismas calles principales. Y eso a mí me hacía mucho ruido. Yo decía, ¿cómo es posible que a nivel de ley exista que tienes que tener este intersector, pero no hay dónde disponerlo? Y ahí fue, o sea, todo comenzó con una idea micro y después a mí como que, o sea, sabes, todo fue como que, no, nosotros tenemos que llegar a un nivel de garantizar que estas grasas lleguen con un fin. Yo siempre he tenido mucha afinidad con Colombia y los he admirado muchísimo porque ustedes tienen muchos años en temas de reciclaje y de recolección y siempre los ponía como de ejemplo, incluso mucho más que Venezuela. Entonces, mi investigación se iba a Colombia. Yo muchas veces busqué páginas y empresas que yo decía, wow, imagínate, en Colombia esta grasa la convierten en labiales, la convierten en cosméticos. ¿Por qué Panamá nosotros no podemos llegar a hacer algo así? Y bueno, hemos avanzado, pero vamos todavía como un poquito, vamos a decir, menos avanzado que Colombia. Esa idea micro de empezar a recoger donde el cliente grande no llega, de ahí surgió la preocupación y las ganas de dar una solución a través de la sostenibilidad ambiental, de garantizar que estas grasas de verdad cumplieran su propósito, que hoy en día, bueno, lo utilizan como fertilizante agrícola. Es ver la oportunidad. Quizás tienes la idea, pero te das cuenta de que es un país tan noble que te daba, a mí, por ejemplo, yo siempre digo que yo fui pionera en limpiezas de trampa de grasa. Hoy en día existen muchas, pero lamentablemente son réplicas de algo que salió de este ingenio, pues de algo que vio que había una oportunidad. Y fue como una señal divina, una vocecita que te habló y que te dijo, sí, aquí tienes para abarcar un mercado. Karen, cuando empiezas tú con el tema del negocio, obviamente pues por ser extranjera, digamos que cuando abres tu empresa y todo eso, ¿qué retos, cuál fue el reto de Grupo Trampaclean cuando inició operaciones en Panamá? O sea, ¿qué retos tuviste o enfrentaste cuando tuviste tu emprendimiento, pues cuando montaste el negocio? Básicamente, el reto es como tal para fundar la empresa, no, porque no te exigía, no era una actividad restringida, ¿ok? Como ingeniero en alimentos no puedes ejercer, o sea, no tiene, esa profesión sí está restringida en Panamá, pero como asesora, o sea, podrías hacer como que consultorías, otras cosas. El primer reto fue cuando colapsa Cerro Patacón, que obviamente ya nosotros teníamos una cartera de clientes y llegó un momento que como yo te cobraba a ti un servicio o te prestaba un servicio y yo misma no tenía dónde botarlo. Entonces ahí vamos Claro. a decir que hubo como que el primer cese, ¿no? El primer cese hasta conseguir una empresa
que de verdad garantizara que estos desechos no quedaran en las calles. Y bueno, eso tomó un tiempo, sí hubo como que un bajón, como que de repente, ¿qué voy a hacer si no tengo dónde botarlo? Y Panamá lamentablemente no produce ni fabrica líneas de cosméticos, entonces era como que, ¿qué hacemos? Porque yo tampoco puedo recogerlo y cobrarte y botarlo en una alcantarilla, no iba a ser responsable. Hasta que se dio la oportunidad de trabajar con esta empresa colombiana que comenzamos a hacer, ellos querían hacer una planta de tratamiento y bueno, ahí hubo un poco de esa alianza estratégica y de decirle a ellos, mira, con esto se está haciendo esto, con esto puedes hacer aquello, puedes hacer abono, puedes hacer muchas cosas. Y de ahí en un cerrar de ojos ya teníamos dónde disponer los desechos otra vez. Bueno, o sea, creaste la solución, porque incluso tuviste que buscar fuera de Panamá quién te recibiera los desechos. Es un poco esa Sí, mentalidad, ¿no? Ir como el agua buscando las soluciones y cuando se sí, presenta un problema, fíjate que este problema se convirtió en una oportunidad, sí, porque incluso así. esa alianza resultó ser increíblemente buena tanto para ellos como para ustedes. O sea, es un poquito darle la vuelta al problema, ¿no? Sí, sí, algunas veces, ¿qué pasa? Que si te encuentras como que ay Dios mío, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución? Y te digo sinceramente, si nosotros no tenemos dónde botar, o sea, dónde disponer estos desechos, prácticamente la empresa no iba a poder seguir operando porque no, o sea, como te digo, Panamá no es un país que de repente te va a hacer un biocombustible con esas grasas o que de repente te va a hacer comida o sea, para animales, no, porque no producía nada. Entonces, la vuelta era conseguir esa planta de tratamiento que también le diera un uso a esas grasas de forma positiva. Karen, yo quiero hacerte una pregunta antes de ahondar un poquito más en el negocio como tal, porque pues de todas las cosas que tú hablas, en algún momento te pudiste rendir y decir, bueno, no solucioné, no funcionó el negocio, no tengo dónde botar los desechos, ya me rindo, vuelvo y me empleo. O sea, ¿qué fue eso? Digamos que cuéntame un poquito de ese proceso de tu mentalidad de decir no me rindo, busco la solución y de todo en un país donde no conocía gente, donde llegaste y empezaste de cero, porque si uno dijera, pues hago eso en Venezuela, que es donde naciste y viviste tantos años, listo, pero lo hiciste en Panamá, buscaste soluciones en Colombia, expandiste tu negocio y buscaste la solución a otra solución que tú dabas, que era recoger las trampas de grasa. Yo quiero que me cuentes un poquito de esa mentalidad, de dónde nace, la formaste, fue ejemplo, o sea, todo eso porque de verdad que es de admirar que tú hayas seguido y hayas crecido la empresa, lo que la has llevado hoy en día en Panamá y en otros países. Mira, Marcela, de verdad que yo soy de las que piensa que el venezolano no estaba preparado para emigrar. El venezolano salía mucho y se devolvía a su país. De verdad que no era algo típico. Pero ya después que tú te encuentras allá y con esas ganas de no volver o que de repente no te identificas con la parte social o política de ese país, lo único que te queda es perseverar, perseverar y creer en ti, más nada. Y hay vocecitas que te hacen ruido y que de repente, sabes, tú dices, no, yo llamaba a mi mamá y le decía a mi mamá, mamá, me voy a devolver, mañana compro el pasaje. Y de repente, Karen, mira lo que salió en esta gaceta, van a abrir esta cosa, mira, ampliaron ahorita estos parámetros de descarga, léete la norma esta. Entonces, claro, eso obviamente te hacía como que, wow, yo digo que mañana me devuelvo y de repente me llega algo o alguien a decirme, Karen, léete este boletín. Entonces eso me hacía como que seguir creyendo y seguir creyendo porque una parte de mí no quería devolverse a Venezuela. O sea, una parte de mí quería seguir apostando ahí y como te digo, veía oportunidades que quizás los mismos nacionales no la veían. O sea, yo decía, Dios mío, en mi país lo que eran portugueses, italianos y todo eso hacían ese pocotón de negocio. Yo decía, ¿por qué no puedo venir yo como que si fuera una portuguesa o una italiana a ver lo que quizás el nacional no ve? Y eso era muy típico en Venezuela, que los extranjeros eran quienes veían el macro o el potencial, pero uno simplemente no,
sea, como estabas en tu país, no veías un poco más. Y a mí me pasaba mucho eso en Panamá, que yo decía, wow, mira esto. Yo me acuerdo que yo era muy crítica, Marcela, con respecto a la atención. Y tú que viviste en Panamá, yo decía, Dios mío, por qué aquí la gente no invierte en una atención al público, en un buenos días, buenas tardes? Me estoy ocupando de su solicitud. Yo venía también de una escuela de telefónica de atención al cliente que trabajé muchísimos años y a mí me hacían leer un libro de este tamaño donde yo no podía tener espacios, donde yo tenía que decirle, permítame un momento, estoy trabajando, estoy haciendo. Entonces, claro, cuando tú llegas y te encuentras con ciertas empresas o ciertos lugares donde el protocolo de verdad de atención era muy malo, un nicho que yo también vi fue el tema de la atención. Hoy en día y de unos años para acá me doy cuenta de que ahora te ponen caritas cuando te van a atender, te ponen las caritas si te atendieron bien, si te atendieron mal, permítame un momento, estoy trabajando en lo suyo, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Antes eso en Panamá no se veía y eso también me Jamás. daba cuenta yo. Entonces, Claro. yo decía, la persona que monte aquí una empresa, te estoy hablando del año 2013, la persona que monte aquí una empresa donde ofrezca un speech de atención, créeme que se va a hacer millonario porque, pero en ese momento tampoco invertían en eso. O sea, no era prioridad. Hasta No lo que veían como necesidad. sí, no lo veían como una necesidad. Eso también fue algo para mí que yo decía, no. Y yo, ojo, yo no había estudiado eso, solamente había tenido la práctica profesional con Telefónica y para mí es mi escuela en atención. Esa escuela también me lleva a mí a que se me abran o sea, mucho campo como ejecutiva de venta. La gente decía, Karen me responde en menos de 2 horas una cotización. Karen le da seguimiento. Entonces, claro, eso hizo que yo por muchos años en esta empresa me ganara premios, fuera una de las mejores vendedoras de la empresa. Entonces, yo decía, aquí la diferenciación está tanto en el trato como en el seguimiento, en la cordialidad, en el servicio. Yo no podía, o sea, ahí era donde, eso sí es parte de una esencia y de una escuela, ¿no? Que ya sí la tenía bien arraigada. Y la perseverancia. Para mí el secreto es perseverar. Pero fíjate, Karen, que es que se te presentaron varias cosas. Lo primero, tenías las antenas puestas como para poder leer las necesidades que había, o sea, poder identificarlas. Y cuando se identifica una necesidad, pues buscar la respuesta es el emprendimiento que tienes en este momento. Pero adicional, lo que hablabas cuando Marce te hizo la pregunta es que de alguna forma quemaste las naves, porque devolverse, aunque la cabeza te invitaba a devolverte, realmente no era una opción para ti. Entonces yo creo que muchas veces es muy fácil abandonar, es más fácil abandonar que seguir. Y si uno deja abierta la puerta del regreso, pues definitivamente es súper fácil cortar cualquier iniciativa y decir, no, vuelvo y busco un empleo y vuelvo y hago y arranco, ¿no? Y yo creo que hay una lección ahí que todo el mundo tiene que aprender y es que emprender nunca va a ser fácil, así estés emprendiendo en algo bueno. O sea, así le hayas pegado al perrito y así le hayas apuntado y hayas dado en el blanco con algo realmente bueno, eso no significa que no vaya a haber inconvenientes y que no vaya a ser difícil. Entonces, me encanta lo que cuentas porque también es un tema de mentalidad. Tú puedes tener la oportunidad y puedes tener efectivamente como el conocimiento, pero si la mentalidad no es lo suficientemente fuerte, es muy fácil echar para atrás. Sí, así es, así es. Karen, una pregunta. Pues cuando empiezas tú todo este proceso de montar tu negocio, obviamente tú venías de una mentalidad y de una carrera profesional que por lo general no ves crear un negocio, porque al principio, pues administración de empresas lo estudiaste después, al principio estudiaste ingeniería de alimentos. En todo ese proceso que empiezas tú con la empresa, que te toca desarrollar otras habilidades, buscaste un mentor, estudiaste por tu lado, o sea, ¿cómo hiciste para, digamos que, aprender a manejar todos esos frentes financieros, de constituir la empresa, de atención al cliente? O sea,
tantas cosas que implica tener un negocio. O sea, ¿cómo fue ese proceso de cambiar tu chip, de ser empleada, a pasar a tener un negocio y a paralelamente desarrollarte tú para llevarte a lo que eres hoy en día? Ya hoy en día lo puedo hablar con toda la sensatez. Obviamente se crea la empresa en el 2016, pero después de la creación de la empresa yo siempre estuve trabajando en esta empresa como vendedora de químicos, ¿no? Y de ahí pasaron estos 4 años aproximadamente, donde yo dije, una vez que yo esté vendiendo lo que yo quiero vender, yo renuncio aquí y me voy para allá, ¿ok? ¿Qué me pasaba? Que yo no podía ofrecer los servicios de recolección de trampa de grasa siendo empleada, obviamente, de esta empresa. Entonces contratamos una persona, o sea, se contrató una persona para que esta persona ofreciera, yo visité tal cliente, envíale la presentación a tal cliente, porque claro, yo tenía el correo, ¿no? Yo tenía el contacto. Y, y de ahí, bueno, esperar como que llegara a ese punto donde yo digo, quiero dejar de ser empleada. Una vez, una vocecita que también me habló, me dijo, si tú estás vendiendo $1 millón, y fue algo con lo que yo me levanté, si tú estás vendiendo $1 millón para esta empresa, ¿por qué tú no vendes $1 millón para ti? Porque eres excelente vendedora. Mi pasión es vender y más algo que a mí me gusta y que conozco y que he aprendido a lo largo de este tiempo, porque como te digo, o sea, una cosa es ingeniería de alimentos y buenas prácticas de manufactura, contaminación cruzada, que sí tiene que ver básicamente en lo que se evita en un restaurante, en una planta de proceso, pero trampas de grasa, no, o sea, no lo conocía. Entonces, esa vocecita me dijo, si vendes $1 millón para esta persona y te estás ganando 5 reconocimientos, ¿por qué tú no colocas una fecha de cumpleaños a este proyecto y vendes $1 millón para ti? No he llegado a vender $1 millón todavía, pero voy para allá, voy encaminada a ese número, ¿no? Esta es la Entonces, actitud. claro, entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, es verdad que estoy haciendo. Ya la empresa sí tenía como que un posicionamiento, eh, como te digo, a nivel de sociedades, al no ser una actividad restringida o que me exigían un nacional o la sociedad, o sea, la constitución de la misma empresa fue relativamente fácil. O sea, no, sí tenías que tener que, por ejemplo, un permiso del Ministerio de Salud, eso se sacaba, así, ¿no? Poquito a poco. ¿Y qué se hacía? Que de repente, bueno, este mes me toca hacer este permiso, entonces era con los ingresos de esta empresa que me daba a mí el salario, yo fui inyectándole el capital a la otra y así, 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 hasta que ya ella andaba por sí sola. O sea, todo lo que yo me ganaba en comisiones, yo lo metía en Grupo Trampaquí. Todos mis premios, todo lo que me pagaban, décimos, todo eso iba para esta empresa. Y así, obviamente, cuando ya yo decido renunciar a la empresa, ya la empresa tenía 2 carros, tenía oficina, estaba equipada, tenía más equipo, porque era como, en ese momento yo tenía un solo hijo, era mi hijo Santiago. Y yo decía que este era mi segundo bebé, esta empresa que yo estaba creando. Entonces era como que, bueno, yo mantengo a Santiago, le doy su comida, pero también voy a destinar para acá, para acá, para acá, y así fue. O sea, al renunciar en esta empresa, ya mi otro bebé estaba, vamos a decir, aprendiendo a caminar. Bueno, ya había aprendido a caminar y iba ahí ya a, casi a correr, vamos a decirlo así. Karen, pero tú empezaste la empresa sola y la empresa es 100% tuyo, no tienes ningún socio, porque hablaste con tu papá hablando de lo de las trampas y tu mamá te decía, mira esta ley o mira esta, pero, o sea, la empresa eres tú, solamente tú o tienes algo, estás asociada con algún hermano, con alguien. En ese momento, yo invité a 2 amigas mías que trabajaban conmigo en esta empresa también como vendedoras de químicos.
Entonces ahí hacíamos como que un triángulo, mira, visité este cliente, está interesado, pero no lo puedo ofrecer yo, métete tú y así. Entonces así fuimos armando una cartera de clientes. A mis socias, en el año 2017, esta misma empresa, a una le ofreció un cargo como, creo que era gerente de Latinoamérica, ella tenía que viajar a Chile, Argentina, no sé qué, tal, y a la otra se la llevan a Estados Unidos para una línea allá. A mí no me iban a mover nunca, porque yo era tan buena en esa línea que yo no podía crecer. Y esa era otra cosa, esa era otra cosa. Y yo decía, sí, yo soy muy buena, gano plata, pero ¿a dónde voy a llegar yo aquí? Me pusieron como un techo. Y si hay algo que conmigo no va, es tener ese techo. O sea, yo soy una persona que no cree en límites. O sea, no me gusta verme como hasta aquí llegaste y de aquí no te muevas. O sea, de aquí no te muevas. Entonces, estas personas se retiran el año 2017, aparte de lo que había pasado de Cerro Patacón, que lo comenté, el año 2017 fue muy duro para mí, porque en el 2017 la empresa pasa por este declive de no tener por dónde colocar los desechos y mis dos socias se van. Y yo sentía el hueco más grande del mundo. O sea, yo decía, ¿qué es esto que me está pasando a mí? Y le decía, Dios, y peleaba con Dios y le decía, Dios, no entiendo esto, ¿qué está pasando? Hoy en día, esas dos personas que son mis amigas y todavía, bueno, una es la madrina de mi hija, eh, este proyecto fracasa y ella me ha dicho muchas veces que quiere volver. Y yo le digo, no, tú me dijiste a mí un día, Karen, tú eres capaz de hacer crecer esto y llevarlo a donde tú lo quieres llevar. No te sientas mal, claro, porque yo tenía como un despecho, un hueco en el alma, como que se me habían disparado y yo le decía a ella, ¿cómo me vas a dejar sola? Me dice, pero es que tú eres capaz de eso y de mucho más. Entonces, ese ruido de ella, después al pasar el tiempo y ver a dónde ha llegado la empresa ahorita, yo digo, Claro. Dios mío, lo que yo te recriminé o lo que yo no te entendí, hoy en día te lo agradezco enormemente porque estoy sola llevando mi empresa. Después me caso, mi esposo es ingeniero civil y obviamente él está conmigo llevando el tema de la empresa, pues a la par. Pero es como, es como que yo lo creé, a mí me llegó, o sea, no sé cómo explicártelo porque yo también soy muy creyente y de Dios y de los propósitos que te envían en la vida. Y algunas veces uno cree que hay cargas que no puedes llevar y resulta que después te das cuenta que es lo mejor que te puede haber pasado. Karen, me encantó la pregunta que te hizo Marce, porque habló de lo que era formación en ti, ¿no? Ponerte como en plan de estudio y de ponerte la empresa encima. ¿Cómo fue armar el equipo? ¿Cómo fue para ti mientras trabajabas empezar a dirigir a las personas que te daban la mano en la empresa? Porque, o sea, estabas con dos sombreros, ¿no? Con el sombrero de Sí. seguir cumpliéndole a la empresa que te contrató y de no bajar ese rendimiento porque sabías que tenías una responsabilidad ahí, pero a la par estabas corriendo con tu empresa, entonces tenías que buscar cómo armar un equipo que te diera la mano. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese trabajo con la gente? ¿Cómo trabajas con gente de Panamá, gente venezolana? Cuéntame un poco cómo fue escoger ese equipo con el que empezaste a tener apoyo. En ese momento le contraté a una persona para que llevara todo lo que era el seguimiento de las solicitudes, de enviar cotizaciones y todo eso. Y tenía dos personas que eran venezolanas. Uno era un familiar mío que se acababa de mudar también a Panamá y él se encargaba de hacer las rutas. Y bueno, eso me generaba mi confianza porque mientras que yo estaba quizás cumpliendo un horario, él estaba sacando todo lo que era el tema de la visita de los clientes y de la recolección. Después, al renunciar, en ese momento yo tenía un solo carro y tenía dos personas. O sea, dos personas en la parte operativa y una persona en la parte administrativa. Y obviamente, bueno, por WhatsApp, mira, acuérdate de esta cotización, agenda esto. Creamos un drive donde yo podía verlo desde mi celular
y yo podía ir ayudándola a ella mientras que de repente estaba esperando que me atendiera un cliente que iba a visitar. Entonces yo le decía, coloca este cliente, mañana toca este. Entonces eso me permitía a mí en el Drive que donde yo pudiera, o sea, donde yo estuviese, ir apoyándolos tanto a ella en la parte administrativa como a la gente de logística que también tenía ese cuadrito para hacer las visitas. No fue fácil porque después Panamá se tornó un poco exigente con respecto a que los técnicos o quien tenía quien debía entrar al restaurante tenía que tener papeles. Entonces ahí es donde yo dije, no puedo seguir contratando a extranjeros. Yo tenía nicaragüenses, o sea, todo lo que no tuviera papeles, ellos trabajaban conmigo porque me sentí identificado con ellos también, porque también llegué a no tener documentación para trabajar. Y como nosotros no cumplíamos un horario específico dentro del establecimiento, sino que entrábamos, succionábamos, hacíamos la limpieza y nos íbamos, sentíamos, o sea, yo sentía que podía darle a ellos la oportunidad de también llevar comida a su casa, ¿no? Hasta que ya después sí se puso comenzamos a crecer tanto, gracias a Dios, que ya yo no pude seguir contratando personas sin documentos porque ya me pedían que para entrar tenían que tener, por ejemplo, permiso de trabajo o de repente no te exigían que fuera nacional, pero sí que tuvieran una documentación. Hoy en día mi equipo es 100% panameño, solamente tengo una venezolana, bueno, dos venezolanas en la parte administrativa, pero, pero dirigir la empresa como tal, al principio, no, todo lo hacía vía remoto y después que salía de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, buscamos una oficina que fuera muy cerca de mi casa y nos quedábamos hasta tarde para poder programar las visitas y todo eso. O sea, yo llegué a un momento que tenía dos trabajos paralelos, no relacionados entre sí, porque no podía, o sea, yo no podía ofrecer como ejecutiva de ventas este tipo de servicio. Habían personas que de repente como Marcela, vamos a poner un ejemplo, Marcela, ay Marcela, tú tienes un restaurante, mira, yo vendo este químico, pero también, o sea, que de repente sí podía como que decirle porque sabía que Marcela iba a entender que bueno, que yo tenía como que otro trabajo, pero no lo podía hacer con todos. Con todo. Entonces fue muy difícil esa dualidad o sea, llegó un momento que ya yo me cansé de la dualidad y que yo dije, ya aquí me pusieron tope, fui a una psicóloga, la psicóloga me dijo, agarra una balanza imaginaria, pesa qué tienes más aquí, qué tienes más allá y toma tu decisión. Y un día me levanté y dije, ya, hasta aquí llegué, yo me voy, esta balanza pesa más, esta balanza es mi futuro, es lo que me gusta, no tengo límites, quiero vender para mí, quiero crecer para mí. Ya tenía una oportunidad muy grande y ya era como reconocida en ese mercado de las plantas que era que yo, o sea, de las plantas de alimentos que ya como que mi nombre sonaba y yo dije, esta es la oportunidad y ahora entrar con lo mío. No, yo no hace mucho leí eh, que, que ahora los emprendimientos no solo emprendimientos o negocios, no solamente tú tienes que enfocarte en la rentabilidad, sino en que tú tengas un propósito de por qué vas a hacer eso. O sea, a quién quieres llegar, a quién quieres impactar. Ahorita ya no es solamente número, ¿sabes? Hay meses que las ventas bajan, hay veces que suben, hay veces, pero tú no te puedes enfocar solamente en la parte rentable, sino, y cuando leí eso, yo dije, wow, yo hace mucho tiempo atrás estoy enfocada en mi parte de ambiente y preocupada y tal, y no sé qué, y no estaba viendo números, y de repente habían utilidades o de repente no, pero ¿cuál era el enfoque? Porque si me hubiese dejado de ver nada más los números, hubiese cerrado. Claro. ¿Sabes? Claro. Después de pandemia, en pandemia nosotros teníamos todo el multiplaza, todos los centros comerciales, todo antes de pandemia. Fue el último grupo, el último bloque que entró, el último bloque que abrió. La pandemia de Panamá fue extremadamente larga y de paso fue por bloque. Y a mí me hubiese, o sea, de lo que yo vendía en el 2016, lo vendí después de la pandemia. Entonces
¿sabes? Tú dices, Dios mío, si yo hubiese tenido ese enfoque de ver solamente números y rentabilidad, yo hubiese cerrado después de la pandemia. Y hoy en día no estuviéramos nosotros hablando aquí. Entonces, Claro, uno tiene que mantener ese enfoque y uno tiene que saber hacia dónde vaya y a dónde quieres llegar. No solamente hoy puedes vender una torta, 5 galletas y mañana vendes media, vendes una, ¿sabes? No puede ser esa parte cuantitativa nada más. Es que quieres ofrecer tú con tus galletas o que quieres, a dónde quieres llegar, qué fibra quieres tocar. Por eso es que la venta con propósito y un mensaje, algo que te identifique, que le toque esa fibra a la persona. Ahí es donde está el éxito, ahí es donde está el secreto. Búscate esa frase y ahí vas a vender. ¿Cuántas personas trabajan para ti hoy y en cuántos países estás? En la actualidad ahorita somos 12 personas, tenemos, hacemos al mes más de 600 limpiezas. Tengo clientes desde pequeños hasta grandes. Ya hoy en día tenemos 5 rutas que salen desde las 5 de la mañana hasta las 3 4 de la tarde, completamente llenas, buscando siempre expandirnos. De los cuales, o sea, estamos separados, una parte de logística, la parte administrativa que la veo yo. Mi esposo se encarga de también la parte operativa y de civil, porque también ahora diseñamos trampas de grasa y o sea, las fabricamos y las diseñamos. Y a nivel de técnicos son 7 técnicos. Ahorita estoy en Panamá en el tema de la recolección de las trampas de grasa, pero ahorita en Colombia estamos desarrollando un químico para el tratamiento de las plantas de tratamiento de agua y las trampas de grasa. Ya este químico tiene un año que se empezó a desarrollar, también surge de una idea de si yo estoy yendo a 500 restaurantes al mes, porque yo no le vendo, porque ya yo tengo la apertura del servicio, porque ahora yo no le vendo algo que sirva para tratar sus grasas, para eliminar los olores, todo esto. Entonces, esa misma, o sea, esa pregunta se la hice a mi esposo y le dije, tenemos 500, hacemos 500 limpiezas y ¿qué más le puedo yo vender a ellos? O sea, ¿qué otra cosa que no sea la recolección? Con el conocimiento de la empresa de químicos, yo mandé, o sea, tenía más o menos una idea de que sí existen bacterias y todo esto para este tratamiento. Y mandé a analizar ese químico que yo vendía hace 7 años atrás. Lo mandamos a analizar en Europa, en un laboratorio de una universidad allá. Y resulta que ese químico que yo vendía, que lo vendía muy eficaz, el químico tenía el 1% de las bacterias que degradan la grasa. Me voy a Colombia, me reúno con muchas personas que fabrican químicos y le doy la idea de desarrollar este químico, pero con un mayor porcentaje de bacterias como la lipasa y de hongos que se juntaran entre sí y que pudiéramos crear de verdad algo que eliminara y degradara la grasa. O sea, la grasa a nivel de trampas de grasa, no grasas de aceite ni automotriz. Me reúno con un paisano de ustedes y él me dice, bueno, Karen, vamos a mezclar esto con aquello y vamos a fusionar eso. Él también tenía un producto muy similar y me dice, vamos a darle pues con esto. Entonces yo le decía, mira, no puede tener olor, no puede tener color, tiene que ser un color característico, básicamente sin olor, no, nada que huela a vainilla, a lavanda, nada de esto. Eso puede ser después más adelante para uso doméstico, pero para trampas de grasa no. Vamos a hacerlo y bueno, ese bebé, vamos a decir, este nuevo bebé salió, ya ahorita llegó la primera carga a Panamá, gracias a esta alianza con esta empresa. El producto se llama Ecovac y es un producto ecológico, biodegradable, que hace que realmente la floculación de las grasas, o sea, las grasas floculen hacia arriba y que toda la descarga del agua
que va hacia el alcantarillado y hacia los drenajes sea agua limpia. Eso es un orgullo y que nos tiene de verdad sumamente feliz porque queremos esa sostenibilidad ambiental y saber que nosotros estamos contribuyendo a que el agua a los principales alcantarillados vaya más limpia, es de verdad muy de mucho orgullo, ¿no? Claro, Claro, totalmente gratificante esa labor. Te felicito, increíble. sí, Gracias. increíble. Karen, tú en esa misma línea de los productos que has sacado y todo, también hablabas al principio de lo del tema de la conciencia ambiental, que estás ahora como enfocada de pronto en darle un poco de educación a tus clientes en ese tema y también de darles un sello. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, siempre a nosotros nos vieron en nuestros inicios como un gasto, ¿ok? Porque cabe destacar que como esta empresa en realidad no existía eh, en el mercado, los dueños de los establecimientos colocaban a sus empleados a manipular esta grasa, ¿ok? Entonces siempre fue, ay, yo no voy a pagar para eso porque a mí me lo hace fulanito. Y yo siempre dije, cuando Panamá se enfoque en la sostenibilidad ambiental, se hagan respetar las legislaciones y normas que de verdad ya existen desde hace mucho tiempo, nosotros vamos a crecer. Y cuando ya eh, estén esos indicadores que tú los vas a poder palpar, porque tú te vas a dar cuenta que de repente hicieron una inversión de $3 millones para el saneamiento de la bahía, para que tú caminaras por toda la cinta costera y no oliera o sea, los drenajes y todo esto. Esas cosas que iban pasando a lo largo del tiempo, me dijeron a mí, ya Panamá está ahí, ¿sabes? Como que enfocada a ese compromiso y a disminuir el impacto ambiental. De ahí surge la venta con propósito y con un impacto positivo en temas de protección a los ecosistemas hídricos, eh, compromiso ambiental. Permíteme que yo te lleve o sea, te haga la limpieza de la trampa de grasa y te entregue un certificado de destino final de que esta grasa sí llegó a donde tenía que llegar. Te interesa Panamá, te interesa contribuir y saber que tienes una empresa responsable. Y por ahí nos fuimos yendo, ya tenemos como 4 años vendiendo con propósito, pero ahorita Panamá está súper más enfocada en reducir la huella de carbono, son más empresas las que se unen, sabes, tú ves ese cambio y eso para nosotros de verdad que, que es un orgullo que ya esa cultura que de repente a mí no me importa botar la basura aquí, ya ahorita te das cuenta de que en los centros comerciales tú puedes llevar los electrodomésticos que se te dañaron, a eso le dan un uso, puedes llevar tanques de plástico, botellas de plástico. Hace menos de 20 días estuvimos con Cemex en Panamá que nos invitaron también como proveedores, vamos a decir, preocupados por el medio ambiente en Panamá y nos dimos cuenta de que el alcance y de que el chip del panameño y del que habita en Panamá ha cambiado un 98%, vamos a decir así. O sea, las toneladas de plástico que se reciben, la preocupación de reciclar, de los cartones, de que no es renovable, que sí es renovable. Eso no existía cuando nosotros llegamos a Panamá. Entonces, de verdad que el impacto y esa venta con propósito, ahorita te puedo decir que de 2 años para acá hemos ido logrando esa conciencia. Y yo siempre les pongo en un ejemplo, cada vez que en Panamá llueve, las calles colapsan, los carros se inundan. Tú quieres poner un granito de arena y saber que tú puedes llevar a tu hijo al Causeway y que no huela mal y ir, o sea, despertarte sabiendo que tienes proveedores que te van a ti a garantizar y que van a ser trazables, o sea, que tú los vas a poder medir contratándolos
y garantizando esa sostenibilidad y ese compromiso. Entonces, cuando vendes con propósito, por ahí hay gente que de repente no tengo clientes que no se interesan. Más bien, tengo clientes que me dicen, no quiero a otra persona, sino quiero, y ya no ven precio. Ya no, antes éramos por precio, ¿no? Es que el plomero me cobra más económico, sí, pero ¿dónde bota el plomero los desechos? En un Claro. hueco que consiga por ahí en la calle. Entonces ya ahorita en este punto, gracias a esa nueva conciencia que hay, que ha ido emergiendo y que hay más jóvenes interesados, la cantidad de voluntarios, o sea, todo ha sido positivo para nosotros. Y ahí, esa vocecita que me habló aquella vez, ya llegó y ya me dijo, Panamá está enfocado, su gente, la cultura cambió y Panamá de verdad quiere un país más limpio, un país que no colapsen los drenajes. Ahorita con el nuevo alcalde han implementado muchas cosas de reducir la huella de carbono, tú ves que están cambiando los carros, o sea, ves muchas cosas. Y ahí era donde queríamos llegar hace muchos años atrás. Karen, en todo país hay más hogares que empresas y en los Sí. hogares también hay mucha falta de conciencia al momento de desechar. Yo, por ejemplo, sé que hay lugares en Panamá donde tú puedes llevar el aceite que usaste y eso se recicla, pero todavía es mucha la gente que por comodidad el aceite ya está sucio y pum, al drenaje del lavadero, ¿no? Del lavaplatos. Eh, ¿Esas trampas de grasa son únicamente industriales o, por ejemplo, se pueden instalar en edificios que recojan toda la grasa doméstica, por decirlo así? ¿Cómo funciona a nivel de doméstico? Uno en su casa, ¿cómo puede ayudar con este tema del que estamos hablando? En Panamá, donde vamos a decir, las viviendas que están cerca del canal de Panamá, por ley, tienen que tener una trampa de grasa, ¿ok? No existen trampas de grasa para edificios, ¿sí? Porque, bueno, muchos edificios tienen su planta de tratamiento o tienen su tanque donde ahí básicamente llega todo, ¿no? Que en edificios, lo que se está implementando ahorita es estos contenedores de muchas empresas, colocan estos contenedores para que tú vayas y coloques el aceite, por ejemplo, el aceite vegetal usado, lo puedes colocar ahí. En trampas de grasa va a depender es de la zona donde tú vivas, ¿ok? Si vives cerca de algo del canal o de repente de un río tal, te van a exigir tener una trampa de grasa. Más no todas las casas tienen trampas de grasa. Karen, y ahora, cuál es la siguiente fase de tu emprendimiento? O sea, esa voz creadora que todo el tiempo te está hablando, ¿hacia dónde te está llevando? Mira, ahorita, bueno, darle un impulso al producto que les comentamos. Ya el producto llegó a Panamá, ahorita se está haciendo una prueba en una planta de tratamiento muy importante y estamos esperando esos resultados con la fe y obviamente súper optimistas de que sabemos que va a ser un producto que va a dar mucho de qué hablar. Mi enfoque y mi visión es seguir vendiendo servicios de forma sostenible, que que sea medible, que la gente siga confiando y siga despertando ese interés a dejar un planeta mejor y a cuidar nuestros recursos, a protegerlos. Eh, Ese es mi enfoque y quiero ser como que el líder, vamos a decir, en esos servicios que tengan ese impacto, o sea, que tengan esa solución ambiental y que siga teniendo un impacto positivo en Panamá. Bueno, Karen, ¿y cómo defines tú hoy el éxito después del impacto que has logrado? Mira, yo hasta no hace mucho, con una reunión de unas personas en Colombia, yo no sabía a quién era, o sea, quién éramos nosotros, pues, nosotros como equipo, ¿ok? O sea,
tú sabes que tú tienes algo que es bueno, pero no sabes que es tan bueno. ¿Sabes? Tú dices, no, hay más grandes que yo, o de repente, yo tampoco nunca me he enfocado como que en, ay, pero fulanito recolecta esto, yo, no, o sea, mi enfoque ha sido desde, o sea, como que muy centrado. Yo todavía, humildemente, yo no me siento exitosa, como te digo así, que digas, Dios mío, no, sí sé que hay un reconocimiento de la marca y estoy sumamente agradecida. Sé que ahorita la empresa es vista como una empresa ejemplo, y esto me lo dijo una persona de Colombia y me dijo, yo comencé muy humilde en una reunión con Zoom y le dije, no, mira, lo que pasa es que nosotros somos pequeños y bueno, queremos expandirnos y tal. ¿Y cuánto recogen ustedes? No, bueno, nosotros recogemos X cantidad de toneladas. No, pero es que ustedes no son pequeños, recogen más que nosotros que estamos en 3 ciudades en Colombia. Y yo decía, ¿sabes? Esas cosas así no te hacen como que cuando lo escuchas de otra persona, tú dices, wow, sí, o sea, somos grandes, no me lo creo. O sea, esto es lo que yo soñé o lo que yo he trabajado hace mucho tiempo. Yo quiero seguir de verdad generando ese impacto y ir teniendo como que esa familia que se va uniendo y va creciendo, pero desde la conciencia. O sea, desde la conciencia, un planeta verde, estamos con lo del sello verde que me preguntaste y no, y de verdad que me fui. El sello verde es la validación de que tú estás comprometida o que estás comprometido con ese tema ambiental, de la sostenibilidad ambiental. Poner un sello verde es certificar que de verdad tú vas a poner ese granito de arena. Eh, Ahorita estamos trabajando en ese sello verde, queremos como que se una mucha gente y que de repente tú llegues a un establecimiento y tú, así como te dice que aceptan animalitos, que tengan ese sello verde que le va a dar a ese establecimiento eh, una validación o sea, una validación ambiental hasta ahí, o sea, ahí queremos llegar, ¿sí? Yo siento que hay muchas cosas que queremos alcanzar y tenemos que aprovechar este boom y tenemos ¿sabes?, unirnos como países e identificar que Colombia, ¿sabes?, que la gente se interese en, mira, este país está en, en este tema de la sostenibilidad ambiental o disminuyendo esto, interesarnos desde revisar un recibo de consumo de tu casa, de agua y de luz, ya ahí tú estás generando y te estás preocupando por el ambiente. O sea, desde ahí hay gente que cree que solamente reducen las grandes empresas y no, tú desde tu casa lo puedes hacer, no desechando el aceite en el drenaje, porque se produce el metano y el metano, ah, sabes, al final es un gas peligroso, verificando de desconectar los cargadores después que cargas, utilizando electrodomésticos eficaces. Inverter, tecnología verde, o sea, hay muchas maneras y la gente, nosotros éramos uno de los que decíamos, ¿cómo nosotros vamos a reducir la huella de carbón? O sea, tenemos que cambiar toda la flota, eso sale mucha plata. No, 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 haciendo rutas efectivas, rutas eficaces, rutas óptimas, donde tú puedas atender a 15 clientes, pero el carro está estacionado, ahí ya tú estás bajando tus emisiones. Y así fuimos identificando muchas cosas y nos dimos cuenta de que no solamente el grande puede hacerlo, sino que nosotros desde la casa también. Entonces, el éxito va a llegar cuando seamos más, Marcelo, cuando se unan más personas. Ahí es donde va a llegar el éxito. Antes éramos menos, ahora es una comunidad mucho más grande. No, pues Karen, te agradezco mucho por aceptar nuestra invitación. De verdad que tenemos lecciones súper, súper valuables de todo lo que tú nos puedes decir, todo muy valioso. Digamos que como conclusión resalto primero tu valentía de irte de tu país, donde lo tenías todo y saber que estaba en una situación complicada, la valentía de emigrar, porque pues no todo el mundo lo hace después de buscar cómo reinventarte al no poder ejercer tu profesión, después paralelo ver una oportunidad donde muchos ven un problema
y de ahí nace como esa mentalidad tuya emprendedora. Adicionalmente, resalto el tema de la tenacidad y tu perseverancia de tener dos trabajos y todo por sacar adelante tu nuevo proyecto hasta que ya te tomaste la decisión pues de jugártela toda a tu negocio. Y adicionalmente, pues al encontrar tu propósito de vida, también encontraste un propósito de cómo ayudar al planeta, que es algo de verdad, una actitud, bueno, que no todo el mundo, una conciencia que no todos tenemos y que te ha hecho como alzar la voz, no solo a nivel de Panamá, sino de otros países, la resiliencia, reinventarse cuantas veces sea necesario y empezar a crecer como persona y a crecer tu equipo. De verdad que súper admirable, no solamente como mujer, sino también pues que una persona a nivel Latinoamérica vea esta posibilidad de ver en todos los países hacer cosas grandes. Súper chévere las conexiones que has buscado, porque no te has quedado solo a nivel Panamá, sino que has buscado en otros países. Y bueno, de verdad que de admirar, felicidades por todo lo que has Ay, logrado y no, lo que sé que estás gracias. por lograr. No sé si me faltó algo en el resumen, Juli, que tú quieras complementar. No, la mentalidad. Ahí nos estás contagiando el bichito del empuje, como decimos en Colombia, ¿no? O sea, eh, creo que aparte de la increíble lección que nos estás dando en tema de conciencia ambiental, eh, estás convirtiéndote en un modelo de seguir adelante, de arrancar, de seguir ese instinto, de buscarle el lado a lo que quieres hacer y nunca va a ser fácil, ¿no? Nunca va a ser fácil. Haciendo análisis de iniciativas empresariales, Latinoamérica está muy por encima de otros países, pero tienen iniciativa, pero no terminativa, por decirlo de alguna forma. O sea, todo el mundo se entusiasma y arranca con una idea, pero un altísimo porcentaje se queda a mitad de camino precisamente cuando se presenta el primer obstáculo. Y yo creo que hoy nos has dado una lección muy importante y muy valiosa sobre eso. Y para las personas que estén pensando en emprender, creo que se llevan algo valiosísimo del episodio de hoy. Bueno, chicas, Muchísimas gracias, gracias. gracias por la Me oportunidad. encantó tenerte en el podcast y entonces espero seguir en contacto. Un gran abrazo. Gracias, gracias. Chao, chao. Cuídate. Chao, chao. Chao.